Gracias, amigos, por permitirme una vez más entrar en vuestro hogar. Gracias, amigos, por permitirme una vez más el compartir algunos consejos en la palabra de Dios. Compartir con ustedes las verdades de la Biblia para quizás poderlas poner paralela a nuestras dificultades y así hallar la solución bíblica o a lo menos la luz bíblica a nuestros problemas y dificultades. Yo quisiera en esta visita una vez más hacer el énfasis en lo que significa la consejería cristiana o la consejería bíblica, yo diría mejor. La base de la consejería bíblica se encuentra en aquel pequeño versículo de Primera de Samuel, capítulo 23 y versículo 16. Allí las Escrituras nos relatan que David, que aún no era rey, estaba escapando de las características tan raras del rey Saúl, que lo quería perseguir, matar, y por momentos lo amaba y por momentos lo odiaba. Su hijo Jonatán entonces va en búsqueda de David para ayudarle. Y esta es la manera que lo ayudó. Fíjense en lo que dicen las Escrituras. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Orés. Y allí en Orés, dice la Escritura, fortaleció su mano en Dios. Le ayudó a encontrar fortaleza en Dios. Esa es la consejería bíblica. Ser aconsejado bíblicamente es ser ayudado a encontrar las fuerzas, la solución, yo diría quizás el bastón para caminar un poquitito en la palabra de Dios. Bien, en esta visita y en la próxima visita, si usted me permite entrar en su hogar, vamos a hablar de un punto que es, por sobre todas las cosas, bastante común en todo el mundo. No solo en los Estados Unidos o en América del Sur o en América Central, pero también en Europa, en Asia, en África, donde usted vaya, encuentra esa palabra que realmente está como un cáncer en la mente y en las emociones de los hombres del mundo, la depresión. Vamos a hablar de la depresión, porque la Biblia habla de la depresión en muchos pasajes, pero lo mejor que podemos hacer para entender la depresión será ir a un momento en la vida del rey David donde él se encontraba deprimido. Ver los síntomas que él experimentó, poder entender la causa de esa depresión y también, por supuesto, poder ver la cura, porque en el Salmo 13, yo no sé si usted tiene una Biblia, pero quizás puede anotar usted en el Salmo 13, en el completo pasaje de las Escrituras, vamos a poder encontrar el análisis que yo acabo de mencionarles. La depresión. En este caso, el síntoma que originó la depresión del rey David. Luego, la causa que produjo esa depresión y la cura que él optó para poder salir de ese estado deprimido en el cual él se encontraba. La depresión. Este es uno de los tantos síntomas por el cual un pastor puede comprender que uno de sus miembros o uno de sus amigos o uno de los creyentes en Cristo Jesús, aunque no sean de su iglesia, están deprimidos. Hay 3 síntomas que están aquí escritos en el Salmo 13, en el versículo 1 y en el versículo 2, que han de ser de gran utilidad para nosotros. 3 síntomas completamente explicados para que yo y usted los podamos comprender. Estos síntomas están explicados con una palabra, la palabra ¿hasta cuándo?
Fíjense, les voy a leer el Salmo 13 y luego lo vamos así a dividir en esos puntos de análisis. Vamos a ver los síntomas que la depresión tiene. Luego vamos a ver la causa de la depresión y luego la cura de la depresión. Dice así el Salmo 13. Fíjese, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Una vez, ¿hasta cuándo? Versículo 1. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? 2 veces la palabra ¿hasta cuándo? Versículo 2. Tercera vez la palabra ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? Cuarto, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Aquí están los síntomas. Los síntomas de la depresión explicados por esa queja, quizás involuntaria, yo diría, pero es una queja del rey David acerca de su situación personal. Vamos a estudiarla. Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios dice al respecto. En primer lugar, el primer síntoma que yo noto al leer el Salmo 13 y versículo 1, el primer síntoma emocional en la vida de David es que él no puede ya relacionarse con Dios más. No puede sentir a Dios en su corazón más. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? En la mente de David, en el corazón de David, en el intelecto de David, él expresa el primer síntoma. Él cree que Dios se olvidó de él y que un día y el otro, la situación se va a poner cada vez más peor porque no encuentra solución de parte de Dios. Ha perdido contacto, por así decirlo, con Dios. Ese es un síntoma de la depresión. Ya no puede encontrar a Dios como Él lo muestra en el versículo 1 y en la segunda parte de este versículo. Dice, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? En la primera parte no puede sentir a Dios. Ciertamente Él ora, ciertamente Él pide a Dios, Él nunca ha dejado de amar a Dios, pero no siente esa ligadura con Dios, esa satisfacción de orar y descargar su corazón en Dios. Pareciera que Dios no estuviera, y eso es el segundo síntoma. Él no puede encontrar a Dios. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Él no puede encontrar a Dios ya totalmente en el vacío. Él no sabe dónde realmente Dios está. Y el tercer síntoma está en el versículo 2 al principio. Fíjese cómo dice, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Ya no puede esperar más en Dios. ¿Alguna vez le pasó eso a usted? Que usted oró y oró acerca de algo, y oró y fue a su pastor, y su pastor le dice, ore por esto. Quizás usted oró por su esposa, sin conversa. Quizás usted oró por su esposo, es inconverso. Y ahora tiene un estado de depresión grande porque han pasado años. Y su esposo, o su esposa, o sus hijos, o su madre, su padre, su tío, su tía, sus amigos, sus vecinos, el jefe suyo, aquellos que usted ha hecho testimonio, no se convierten. Y usted ya pareciera que no puede esperar más en Dios. Usted no está solo, si eso es lo que usted está experimentando, porque esto es lo que ha experimentado David. El síntoma, cómo se siente, el síntoma revela cómo un individuo se siente. Y uno de los síntomas de la depresión es que un individuo se siente que ya no puede sentir más a Dios, que ya no puede encontrar a Dios en ningún lado y que ya no puede esperar más. Es en vano que ore porque Dios pareciera que no está en ningún lado, no lo puedo encontrar y no se puede solucionar el problema. ¿Qué es lo que causa
un estado como es. ¿Qué es lo que causa eso? ¿Por qué una persona se siente de esa manera? El versículo 3 nos da la explicación. 3 respuestas nos da por qué un individuo se siente de esa manera. En primer lugar, dice el versículo 3 así: mira, respóndeme, oh Jehová mío. Eso quiere decir que un individuo se siente deprimido porque, en primer lugar, no encuentra respuesta a sus oraciones. No encuentra respuestas, a lo menos tangibles, a sus oraciones. Puede ser que usted ore con confidencia. Puede ser que usted ore con toda la fe del mundo, pero no encuentra respuesta. Las cosas no cambian. Esa es una de las razones de la depresión, una de las causas. Muchas veces cuando oramos, en el subconsciente tenemos ya establecido de que Dios va a cambiar la situación porque hemos orado. Y es cierto, Dios la va a cambiar, pero no en su tiempo, no en mi tiempo, en su tiempo, en el tiempo de Dios. Y ahí está el problema. Estamos en el problema de Abraham y Sara, cuando Dios les prometió un hijo y pasó un año y no lo tuvieron, y entonces dijeron, bueno, mejor que nosotros pongamos manos en este asunto porque no podemos esperar más. E hicieron un problema tremendo. Muy bien, ahora el punto segundo en la causa. La primera causa, porque no encuentran una respuesta visible a sus oraciones. Pero dice la segunda parte, alumbra mis ojos para que no duerma. Alumbra mis ojos. En primer lugar dijimos que no tiene respuesta a sus oraciones. En segundo lugar, no comprende lo que está pasando. Esa es otra de las causas de la depresión. Estamos activos en la iglesia, estamos siendo fieles a nuestro Dios en todas las características de nuestra vida, y sin embargo ciertas situaciones de nuestra vida no cambian, y decimos para nosotros, y a veces compartimos con otros, no comprendo por qué me está sucediendo lo que está sucediendo. No comprendo por qué está sucediendo estas cosas de esta manera. Y entonces necesitamos quizás ser alumbrados. Y aquí la Biblia lo dice. David clama y dice, alúmbrame porque no tengo luz al respecto. No sé. ¿Alguna vez estuvo usted en un cuarto oscuro? En un cuarto oscuro las cosas son difíciles porque no sabemos dónde se encuentran. Y así es lo que pasa cuando no entendemos lo que la Biblia dice con respecto a nuestras situaciones. Estamos como en un cuarto oscuro, a tinieblas, que no sabemos dónde ir. Y la tercera es la falta de esperanza. Fíjese, dice, para que no duerma de muerte. Esa es la falta de esperanza. Cuando un individuo no tiene esperanza, quiere morir. Porque es más fácil morir que vivir. ¿Para qué voy a vivir si todas las cosas, por más que hago, no cambian, verdad? Y a veces, hay que confesarlo, cada uno de nosotros nos hemos encontrado en situaciones semejantes. La falta de esperanza. Aquí en América tenemos un dicho, y el dicho es este. En América pensamos que si no vemos la luz al final del túnel, la situación se pone difícil. ¿Se da cuenta? Hablamos de los síntomas, hablamos de la causa de la depresión. En mi próxima visita hablaremos de la cura. Oremos. Padre, gracias por esta visita pastoral. Gracias porque en esta visita pastoral pudimos ver en la vida de David nuestra vida. Pudimos ver en sus síntomas nuestros síntomas. Pudimos ver en la causa de esos síntomas nuestra causa. Te imploramos, Señor, que nos guíes en las Escrituras para que podamos depositar nuestra confianza en ti y hallar solución
a estas cosas tan comunes de la vida. En Cristo te lo imploramos. Amén.